Gracias a todos por la espera. Tuvimos algunas dificultades técnicas, es primera vez que nosotros estamos haciendo un webinar aquí con el apoyo de COSEP. Quiero agradecer a todos los que se han conectado. Tenemos un grupo hasta el momento de 30 personas conectadas. Esperamos que se sigan sumando en el transcurso de los próximos minutos más personas. Quiero agradecer en nombre de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua a COSEP por el apoyo que nos están brindando técnicamente para poder hacer este webinar en la plataforma de COSEP. Así que agradeciéndoles pues a ellos por esta asistencia técnica. También quiero agradecer al doctor Sergio Corrales, quien es nuestro panelista del día de hoy, nuestro expositor, quien va a estar compartiendo con todos nosotros algunos elementos, tips importantes para el manejo de recursos humanos en tiempos de crisis como la crisis que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país y en el mundo entero. Como saben, pues no tengo que decírselos ustedes, igual que todos nosotros, estamos viviendo directamente el impacto duro que la pandemia del coronavirus está teniendo en nuestro sector, en la industria turística del mundo entero, ¿verdad? Y obviamente nosotros no somos la excepción. Y eso pues nos obliga a tener que tomar algún tipo de medidas o decisiones que tienen que ver pues con la operación de nuestras empresas y la forma de hacerlo de tal manera que impacte lo menos posible en todo, digamos, lo que es el recurso humano, el bienestar de los colaboradores de las empresas también y por supuesto de las propias empresas. Entonces, pensando en esa necesidad urgente que tienen las empresas, que aún continúan abiertas porque estamos conscientes también que hay muchas empresas de nuestra industria que han tomado la decisión ya de cerrar al menos temporalmente mientras pasa esta pandemia. Es importantísimo para las empresas que puedan saber cuáles son las herramientas o las posibilidades que tienen para el manejo de sus recursos humanos en base a la ley. Entonces, en ese sentido, pues agradecemos al doctor Sergio Corrales, quien es socio director de Corrales y Asociados, quien además es presidente de la Asociación Nicaragüense de Inversionistas y Desarrolladores y por tanto miembro de nuestra junta directiva de Canatur, ya que ANIDE es una de nuestras 8 asociaciones que conforman la Cámara Nacional de Turismo. Agradecemos, Sergio, en nombre de toda la junta directiva y en nombre de todos los empresarios por el aporte que estás haciendo el día de hoy a nuestros empresarios para que sepan cómo manejar de la mejor manera posible sus recursos humanos en esta temporada de pandemia que estamos viviendo. Antes de darle la palabra a Sergio, solo algunos tips, algunos elementos para el manejo de la reunión. Cuando yo termine, el doctor Corrales va a hacer su exposición sobre la temática para la cual fueron invitados. Y vayan ustedes, si ustedes se van, para los que no están muy acostumbrados al uso del Zoom, con el cursor en la parte de abajo de la pantalla y les van a aparecer una serie de iconos donde hay uno que es chatear. Entonces, en el icono de chatear, ustedes ahí le pueden dar link y ahí van a ir anotando las preguntas que ustedes tengan para el doctor Corrales al final de su exposición. Entonces, yo voy a ir revisando, voy a ir monitoreando las consultas, las preguntas que ustedes van a poner, a postear en el chat, y al final de la exposición del doctor Corrales, yo le voy a ir haciendo a él las preguntas, las consultas que cada uno de ustedes tenga bien hacer para que él vaya respondiendo sus consultas y poder manejar de una forma ordenada la reunión. Así que así vamos a proceder para que ustedes tomen nota de eso y sepan que en el icono de chatear ahí van a poder hacer sus preguntas y ahí vamos a estar monitoreando para que al final el doctor Corrales las responda.
Así que sin más, tenemos en este momento 43 participantes, incluyéndonos al doctor Corrales y a mí. Les agradezco a todos en nombre de Canatur, de nuestra junta directiva, por su participación y por el interés. Y cedo ahorita la palabra al doctor Corrales. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Lucy. Y buenos días a vos y a Carlos, que es quien nos está ayudando en la parte técnica ya. Igualmente, yo me disculpo por haber iniciado un poco tarde. Estamos aprendiendo de esta tecnología y por lo tanto, pues siempre hay este tipo de contratiempos. Yo tengo una presentación preparada, voy a tratar de compartirla en este momento. Vamos a ver. No sé si pueden ver la presentación, Lucy, ¿me podrías confirmar? Sí, yo la puedo ver. Imagino que todo, sí, todo está bien. Ok. Adelante, Sergio. Tal vez si le subís un poquito a tu volumen, lo siento un poquitito bajo. Ok, voy a acercarme un poco más a la computadora. Espero que ahora se escuche mejor. Sí, está mejor. Ok, bueno, iniciamos pues siempre agradeciendo la oportunidad que me dan de poder aportar un poco a las empresas turísticas en la situación en la que nos encontramos en este momento. Nosotros estuvimos en junta directiva discutiendo sobre el tema y nos pareció que sería una buena idea, sobre todo para las empresas pequeñas y microempresas, hablar sobre el tema del manejo de los recursos humanos en estos momentos, ¿verdad? Que son de crisis graves para las empresas turísticas. Este es un sumario de lo que vamos a hablar. Primero es determinar a quién es que nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Porque no podemos dirigirnos a todo el mundo. Luego vamos a hacer una introducción conceptual sobre qué es el derecho laboral, bien somera, nada técnica, solo es importante entender la conceptualización del derecho laboral para poder entender las recomendaciones que vamos a hacer luego. Después vamos a hablar de las alternativas para el manejo de los recursos humanos, de cada una de ellas. Las vamos a describir, cuáles son sus efectos, cuál es el procedimiento. Vamos a hablar especialmente del acta de acuerdo que tiene que levantarse en la mayoría de las alternativas que vamos a proponer y luego quedaríamos atentos a las preguntas que pudieran tener, a ver si podemos responderlas. Ok, ¿quién es nuestro objetivo de audiencia en esta presentación? Nosotros podemos clasificar las empresas turísticas por su tamaño y por su estado actual. En cuanto a su tamaño, ¿verdad? Tenemos las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Y en cuanto a su estado actual, o sea, cómo se encuentran en este momento, tenemos las que están operando de manera reducida, han tenido alguna afectación y no están operando como normalmente operan. Están aquellas que han tomado la decisión de cerrar sus puertas, pero están esperando cualquier oportunidad para reanudar sus actividades. Están aquellas que imagino yo que deben de ser muy pocas, que son las que están operando normalmente. Y están las empresas que han cerrado definitivamente y que por la situación que ya venían acarreando desde hace 2 años, pues entendemos que no van a volver a operar. Entonces, ¿a quiénes nos estamos dirigiendo nosotros? Principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en cuanto a su estado, nos vamos a concentrar en aquellas que están operando de manera reducida o que se encuentran en este momento cerradas, pero esperando poder reanudar actividades
lo más pronto posible. Claro, esto es para todas las empresas que valoran sus recursos humanos. Esto es a las personas, ¿verdad? A los seres humanos que son sus colaboradores y que también entienden que han hecho una inversión en el entrenamiento de estas personas y que valoran esa inversión que han hecho. Hablando un poco sobre un tema introductorio sobre el derecho laboral, queremos decir que es una de las ramas del derecho atípicas. Generalmente en el derecho las partes, los individuos, son tratados bajo el principio de igualdad. Eso desde la Constitución hasta las leyes ordinarias. En el caso del derecho laboral, el derecho laboral entiende que hay una desigualdad en la relación entre trabajadores y empleadores. Entiende que la parte empleadora tiene ventaja por poseer recursos y eso pone en alguna desventaja a los trabajadores. Y por lo tanto, el derecho laboral ofrece una protección especial sobre la parte empleadora. O sea, hay un desnivel en cuanto a la inclinación del derecho laboral hacia la protección del trabajador, porque lo entiende como alguien que se encuentra en desventaja. Y de ahí sale el principio del indubio pro operario, que no es más que en toda aquella situación en la que por falta de regulación o por cualquier situación específica que se haya podido dar, existe alguna duda, la autoridad debe de fallar de la manera en que más se proteja al trabajador. Entonces, es importante que entendamos esta inclinación que existe a la protección del trabajador, porque nosotros vamos a sugerir algunas alternativas en las que se hace necesario que el empleador se proteja para evitar problemas futuros con las autoridades. Otra de las condiciones del derecho en general, el derecho laboral en general y específicamente del derecho laboral nicaragüense, es que las condiciones de trabajo, y entendiendo las condiciones de trabajo como el salario, el puesto de trabajo, las actividades que el trabajador debe de hacer, el lugar de trabajo, el salario, la cantidad de horas de trabajo, etcétera, no se pueden alterar si no es con la autorización o el consentimiento de el trabajador específico o los trabajadores cuyas condiciones de trabajo van a alterarse. Estos principios necesito que los tengan en su mente a través de toda esta presentación porque es más fácil entender el porqué de las recomendaciones que nosotros vamos a hacer en cada una de las alternativas que les vamos a presentar. En cuanto a las alternativas, los fines que nosotros buscamos es proteger el capital de la empresa. O sea, que la empresa no se descapitalice porque cuando la empresa se descapitaliza, pierde la empresa, pierden los empresarios, pierden los trabajadores también porque una empresa descapitalizada no le queda otra que cerrar sus puertas definitivamente y por lo tanto significa que los trabajadores se quedan sin trabajo. Pierde el Estado porque esta empresa generaba riqueza, generaba empleo, generaba impuestos, pagos al seguro social, etc. Entonces, si una empresa cierra, todos perdemos. Entonces, lo principal es proteger el capital de la empresa y proteger los puestos de trabajo que esta empresa ofrece al grupo de colaboradores que tiene. También
se protege la inversión que ha hecho a través del tiempo el empleador en su trabajador. Todos los empresarios sabemos y entendemos que cuando un trabajador nuevo llega hay que entrenarlo, y este entrenamiento que se hace del trabajador requiere de una inversión en tiempo, a veces en dinero, porque hay que enviarlo a tomar algunos cursos, etc. Entonces es una inversión que hace el empleador, y por lo tanto debe de tener interés en no perder esa inversión realizada, manteniendo a los trabajadores laborando para la empresa. Entonces, las alternativas que vamos a presentarlas no están en ningún orden específico, no las vamos a mencionar las 4 que vamos a proponer en este día sin darle prioridad a ninguna. Tal vez haré alguna opinión sobre una específica, pero no existe ningún orden específico o recomendación específica del orden de estas alternativas. ¿Cuál es la alternativa mejor para su empresa? Bueno, eso depende de la realidad específica de su empresa. Nosotros no podemos, sin conocer exactamente cuál es la situación de la empresa en cuanto a si está abierta, si no está abierta, qué cantidad de ingresos está generando con respecto a los ingresos que normalmente generaba. Entonces, no tenemos nosotros las herramientas suficientes para poder determinar cuál es la más adecuada. Eso tendrán que valorarlo ustedes con respecto a la realidad de su empresa. Ahora, con respecto a cuál es el mejor momento para tomar cualquiera de estas alternativas, eso igual depende de la realidad de la empresa. Obviamente, como decíamos, estas alternativas están propuestas para tratar de proteger tanto al capital humano, a los trabajadores, como el capital de la empresa. Entonces, entre más temprano se tomen cualquiera de estas alternativas, pues irán en la mejor protección de nuestras empresas. En cuanto a si se puede tomar una alternativa y ahora me tengo que amarrar con esta alternativa, no es así tampoco. Podemos tomar la que nosotros entendamos que es la más adecuada, y luego de que haya sucedido el tiempo que nosotros esperamos, ¿verdad? Que la situación haya cambiado, si necesitamos de continuar con la misma alternativa o cambiar de alternativa a otra que en ese momento sea más adecuada que la que tomamos primeramente, pues igual se puede tomar. Y por último, si hay comisión mixta, que debería de haber en las empresas, pues entonces hay que involucrarla, sobre todo por las reuniones y las actas de las que vamos a hablar más adelante. De nuevo, no hay ningún tipo de orden específico en cuanto a cuál es la alternativa más adecuada, más recomendada. Eso depende de la realidad de sus empresas. Algo muy importante es que para cualquiera de las alternativas nosotros sí estamos recomendando una comunicación abierta, honesta y directa con sus trabajadores. En nuestra experiencia, tanto experiencia personal, ¿verdad? Yo, como decía Lucy, yo soy director de una firma de abogados. Tanto en mi experiencia personal como dentro de mi ejercicio profesional con los clientes a los que nosotros atendemos, hemos encontrado que los trabajadores, cuando conocen la realidad de la empresa, cuando conocen la situación en la que se encuentra la empresa, están muy dispuestos a cooperar con
los empresarios en la forma que mejor se puede para tratar de salvar la empresa, que se traduce en salvar sus puestos de trabajo. Entonces, nosotros recomendamos se reúnan con los trabajadores, que se comunique con los trabajadores, que les expliquen cuál es la situación, no solo en cuanto a las medidas que quieren tomar, sino que es importante mantenerlos al tanto, tal vez muchas veces para bajar un poco la ansiedad que pueda existir de parte de algunos trabajadores por la situación que estamos enfrentando. Ya entrando un poco a lo que son las alternativas, vamos a hablar un poco de la reprogramación de vacaciones. Todos los empleadores saben, ¿verdad?, que tienen la obligación de tener un rol de vacaciones eh, que se tiene que publicar para que los trabajadores sepan cuándo van a estar de vacaciones para cumplir con la obligación de descansar 15 días con goce de salario después de cada 6 meses continuos de trabajo. Lo primero es que para hacer una reprogramación de vacaciones no se necesita de autorización alguna. Es prerrogativa del empleador hacer la programación de vacaciones. Entonces, si ya se hizo la programación de vacaciones y se necesita alterar para enviar a los trabajadores a su casa porque no hay suficiente negocio, pues sencillamente lo que se hace es una reprogramación. Obviamente, a pesar de que estamos diciendo, ¿verdad?, que no se necesita de ningún tipo de autorización del Ministerio del Trabajo o del sindicato o de los trabajadores, estamos recomendando hablar con los trabajadores, reunirse con ellos y explicar cuál es la situación y explicar que se está tomando como una alternativa para evitar despidos y para evitar que la empresa se profundice la crisis que la empresa pudiera tener, pues que se va a hacer una reprogramación de vacaciones con la intención de tratar de aliviar un poco la situación en la que la empresa se encuentra. Una vez que se hace, que se ha comunicado con los trabajadores, ¿verdad? Como les digo, yo no he encontrado ninguna empresa en la que los trabajadores se hayan opuesto a cualquiera de las alternativas de las que estamos hablando, siempre que se le explique a los trabajadores que se está haciendo con la intención de salvar la empresa y entendiéndose que salvar la empresa es salvar sus puestos de trabajo. Entonces, una vez que se ha comunicado con los trabajadores, se hace y se notifica el nuevo rol de vacaciones y se ejecuta. En esa comunicación por escrito que se hace del cambio de rol, nosotros recomendamos que se incluya texto que diga de que estos cambios que se están haciendo al rol que existía se hacen por razones de fuerza mayor. Ya los trabajadores van a estar informados, pero esto nos va a quedar a nosotros como protección documental para casos futuros en que pudiera haber algún conflicto con la autoridad del trabajo. En aquellas empresas en las que no exista un rol de vacaciones, pues es sencillamente comunicarse con los trabajadores y enviar notificar, perdón, este rol de vacaciones para que los trabajadores puedan conocer cuándo es que van a estar fuera de la empresa. ¿Por qué reprogramación de vacaciones? Bueno, por muchas razones. La primera es que como hay un tema aquí de contagio por
proximidad. Entre menos trabajadores hay en la empresa, pues es más improbable que haya alguna contaminación interna, porque que un trabajador, en algunas empresas, que un trabajador esté en su casa, le ahorra a la empresa recursos, porque el trabajador no está utilizando energía eléctrica, no está utilizando otros recursos de la empresa como vehículos, etc. En este caso, digamos que la reprogramación de vacaciones es la alternativa que más protege a los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque los manda a su casa y mantiene intacto su ingreso. Y por lo tanto, pues esta es la alternativa que nosotros hemos encontrado, que los trabajadores más están más anuentes a aceptar. Amén, que ya dijimos, ¿verdad? De que no necesitan de ninguna autorización. Una de las preguntas que son constantes cuando hablamos de esta alternativa es: ¿puedo yo mandar a mis trabajadores de vacaciones por adelantado? Estamos hablando de aquellos trabajadores que no han cumplido los 6 meses de efectivo trabajo para obtener el beneficio de los 15 días de vacaciones, o que habiéndolo hecho, ya se ha agotado el periodo de vacaciones al que tenían derecho. Nuestra opinión es que siempre documentando todo y entendiendo que esta es una medida extraordinaria para tratar de atender la situación de crisis en que se encuentra la empresa turística, y con el fin de mantener el puesto de trabajo, nosotros creemos de que es algo que no va a significar ningún problema para el empleador en el futuro. Como decíamos, a nosotros nos gusta esta alternativa porque es la alternativa que mejor aceptan los trabajadores, porque los envía a su casa de manera temporal y mantiene intacto su ingreso. Esta es la primera de las alternativas. Ahora, para las próximas 3 alternativas de las que vamos a hablar, es importante que se conozca que todas necesitan de una reunión real entre el empleador y todos los trabajadores, o por lo menos todos los trabajadores que vayan a ser afectados con una de estas alternativas, y que se levante un acta de dicha reunión, porque este acta que vamos a levantar es lo que nos va a defender de cualquier situación que pueda presentarse en el futuro con cualquier autoridad del trabajo. Entonces, este acta que vamos a levantar es clave para la protección del empresario. Los requisitos del acta los pueden ver ahí. Son los normales, ¿verdad? El lugar, fecha y hora de celebración de la reunión, la identificación de todos los participantes, el empleador, los trabajadores, su calidad de representación. Recomendamos una descripción precisa de la situación de la empresa, y cuando hablamos de una descripción precisa de la situación de la empresa nos referimos a si es posible incluir datos en cuanto a cuánto ha sido la baja en los ingresos, en las ventas. Por ejemplo, en el caso de los hoteles, la experiencia que nosotros hemos visto con clientes de nuestra oficina es que tuvieron algunos una cancelación del 99% y algunos del 100% de las reservaciones que habían hecho para los próximos 2 meses, algunos hasta 3 meses. Entonces, el incluir ese tipo de información, tanto para dársela a los trabajadores,
¿verdad? Para que ellos conozcan la situación, como para plasmarla en el acta y que quede evidencia de que esta decisión que se está tomando en conjunto y en acuerdo con los trabajadores es una decisión de fuerza mayor. O sea, que está totalmente fuera del control del empleador, del empresario. Entonces, describir de manera precisa, en la empresa ha bajado sus ingresos, ha bajado sus ventas en un 50%, en un 70%. Es muy importante que se incluya en el acta que vamos a levantar de esa reunión. Luego, es importante también plasmar la participación que tengan los trabajadores. Los trabajadores normalmente levantan la mano y expresan lo que tengan a bien. Es importante que eso también, esa información también vaya en el acta, porque eso va a dar una mejor idea y va a evidenciar de una mejor manera que esta alternativa se ha tomado con el consentimiento de los trabajadores. Luego, habiendo tomado una decisión, habiendo discutido el tema y tomado una decisión, pues hay unos acuerdos que hay que plasmarlos de manera también precisa en el acta de qué es lo que va a pasar. Utilizando, si por ejemplo vamos a reducir la jornada laboral y en vez de trabajar 8 horas diarias, vamos a trabajar menos. Entonces, establecer específicamente cuánto menos es lo que se va a trabajar. Se va a trabajar solamente el 50% de la jornada que ordinariamente estaba trabajando esta persona o este grupo de personas que están siendo afectadas. Y finalmente, bueno, también habrá algunas disposiciones específicas relacionadas con la alternativa que se escoja, que también debe ir en el acta, por eso vamos a hablar cuando estemos hablando de cada una de las alternativas. Y finalmente, lo más importante es que vaya la firma de todos los presentes, de todos los trabajadores, sobre todo los trabajadores que vayan a ser afectados con cualquiera de las alternativas, porque, como ya habíamos dicho anteriormente, todas estas alternativas de las que vamos a hablar a partir de ahora son alternativas que afectan las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores y por tanto necesitan del consentimiento. Y la mejor manera de plasmar y de evidenciar el consentimiento de los trabajadores es que firmen el acta que se levante de dicha reunión. Ok, la alternativa número 2, y decimos que es la número 2 solamente porque es la segunda, no porque sea la segunda en importancia o en recomendación, es la suspensión de contratos de trabajo. Esta suspensión está regulada en el Código del Trabajo, el artículo 30 del Código, en los numerales C y D, hablan de las posibilidades de la suspensión de los contratos de trabajo. Esta suspensión de los contratos de trabajo puede ser total, se suspende los contratos de todos los trabajadores porque la empresa va a estar cerrada 1 mes, 2 meses, mes y medio, etc. Perdón. O puede también abarcar solamente una parte de los trabajadores porque no necesitamos tanto personal, podemos operar con un grupo nada más de todos los trabajadores. Entonces, el artículo 30 del Código de Trabajo establece específicamente para la situación en la que nos encontramos, en el numeral D, esta situación. Ahora, en el caso del numeral C, el código establece
la necesidad de obtener autorización de la Inspectoría Departamental del Trabajo para hacer esta suspensión. Y hay algunos abogados que incluso indican que el inciso D, que es que es cuando se solicita la suspensión de los contratos de trabajo por razones de fuerza mayor, que se necesita de la autorización también de la Inspectoría Departamental del Trabajo para poder hacer esa suspensión. En nuestra experiencia, lo que nosotros hemos visto es que la suspensión de los contratos de trabajo necesitan de un trámite administrativo. En el 2008 se emitió un acuerdo ministerial que yo les podría pasar el número, por si acaso quisieran conocerla, del procedimiento administrativo laboral oral, que es el que se tiene que seguir para poder obtener la autorización para la suspensión de los contratos de trabajo. Nuestra interpretación del inciso D del artículo 30 es que no se necesita de autorización. De hecho, en nuestra opinión, el código lo dice de manera literal. Lo que pasa es que el código también habla de que necesita ser evidenciada y algunos colegas entienden de que eso significa de que quien lo va a comprobar es el Ministerio del Trabajo. Nosotros no tenemos esa interpretación y por esa razón y por la razón de que toma demasiado tiempo obtener la autorización, en algunos casos ha tomado hasta 2 meses y medio obtener dicha autorización, nosotros no estamos recomendando para esta situación actual, para las empresas turísticas, debido a la situación de crisis grave en la que se encuentran, no solicitar la autorización del Ministerio del Trabajo. Si nosotros hacemos la reunión con los trabajadores, levantamos el acta, explicamos a los trabajadores de que esta medida se está tomando para salvaguardar la empresa y sus puestos de trabajo, nosotros hemos encontrado que los trabajadores siempre están anuentes, a pesar de que esta es probablemente la alternativa que más golpea a los trabajadores, porque, como ustedes ven en la diapositiva, una vez acordada, la única obligación que tiene el empleador es pagar 6 días de salario, independientemente de cuánto sea el plazo de la suspensión del contrato de trabajo, solamente se pagan 6 días de salario. Entonces, a pesar de que, digamos, bajo esta alternativa se manda a los trabajadores a su casa con solamente 6 días de salario, hemos encontrado que los trabajadores están anuentes y es su manera de aportar para salvaguardar las empresas y sus puestos de trabajo. El efecto de esta medida es que suspende las obligaciones de la relación laboral y por lo tanto el empleador pues, no tiene que estar haciendo erogaciones relacionadas con recursos humanos, no tiene que estar pagando salarios ni nada por el estilo. En el acta, además de los requisitos de que ya habíamos hablado, ¿verdad? Anteriormente, lugar, fecha, hora, etcétera, nosotros recomendamos establecer el tiempo de la suspensión. Esto es el tiempo que nosotros hemos acordado con los trabajadores que la empresa o los contratos específicos de estos trabajadores que van a estar fuera de la empresa va a estar suspendido. Esto puede ser cualquier cantidad de tiempo, no tiene que ser en meses, puede ser en semanas, puede ser en días, etc. Entonces, si es un mes, pues un mes, si son 5 semanas, 5 semanas, lo que se necesite. Y solamente anotar que durante la suspensión del contrato de trabajo no se puede tomar ninguna otra medida con los trabajadores cuyos contratos están suspendidos. Esto es, no se puede despedir, no se puede tomar una medida disciplinaria porque los contratos están suspendidos. La siguiente alternativa
es la reducción de jornada laboral. Entiéndase bien, reducción de jornada laboral, no de salario. Tiene un efecto para el empleador de que va a pagar menos, pero no se está afectando el salario del trabajador. El salario del trabajador continúa siendo el mismo, pero no hay alteración al salario. Ustedes saben que normalmente los trabajadores tienen que laborar 48 horas a la semana. Entonces, aquí es una reducción. En vez de trabajar 48, vamos a tomar un ejemplo en el que el trabajador va a laborar solamente el 50% de su jornada laboral. Entonces, en vez de trabajar 8 horas diarias, va a trabajar 4. Esto significa que trabajando la mitad del tiempo va a obtener la mitad del ingreso. El salario sigue siendo el mismo, pero el ingreso es menor porque está trabajando menos tiempo. En este caso, y hablando en junta directiva de Canatur, vamos a recomendar que si hay una reducción en la jornada laboral, por ejemplo, al 50%, utilizando el mismo ejemplo del que estábamos hablando, lo que se debe hacer es que en vez de trabajar 4 horas diarias, trabajar una semana sí, una semana no. Y esto por la interpretación que ha hecho el INSS del artículo 18, creo, de la Ley de Seguro Social, de que cuando un trabajador labora menos de una semana, pues se tiene que pagar al INSS la semana completa, como que se lo hubiera trabajado. No nos vamos a meter al tema del INSS ni a la interpretación que ellos han hecho, más que para decirles que en ese caso, la recomendación es que el trabajador, que los trabajadores laboren semana de por medio si este es el tipo de reducción del que se está haciendo. Igual, ¿verdad? Siempre recomendamos la elaboración del acta y agregar en el acta el porcentaje de reducción que va a haber en la jornada laboral, porque nosotros mencionamos un ejemplo del 50%, pero podría ser más o menos. Eso dependerá, como hemos dicho desde el principio, de la situación real de cada una de las empresas. La última alternativa, que también golpea más al trabajador, es la reducción de salario. Aquí sí estamos afectando el salario del trabajador y obviamente esta es una de las situaciones en la que estamos alterando las condiciones de trabajo. Por lo tanto, necesitamos de la autorización de los trabajadores y por eso es que estamos hablando del acta. Los trabajadores van a continuar laborando las mismas 48 horas en la semana o el tiempo que ellos laboren. O sea, no hay una reducción en la jornada laboral, van a seguir trabajando normal, pero van a recibir un recorte en su ingreso, en su salario. Si bien es cierto, nosotros hemos visto algunas situaciones en las que las reducciones incluso se han dado por debajo del mínimo, del salario mínimo. No recomendamos que estos recortes se hagan por debajo del salario mínimo, porque este es un tema de orden público. Igual, siempre hablamos de una reunión con los trabajadores, de explicarles cuál es la situación, de que los trabajadores entiendan cuál es la situación en la que la empresa se encuentra y recomendamos agregar en el acta, primero que es una medida temporal, ¿verdad? Tiene que ser una medida temporal y recomendamos pues que sea el menor tiempo posible, poder hacer un mes, poder hacer 2 meses. Pero es importante que se establezca en el acta que es una medida temporal. Y que en el caso también de que exista terminación de la relación laboral por cualquier motivo,
las prestaciones laborales se van a pagar conforme el salario, digamos, anterior o el salario normal que el trabajador devengaba por su trabajo. Pues porque, como decía un colega, esto sería injusto de tratar de liquidar al trabajador con un salario recortado. Entendemos que estas son medidas temporales y extremas por la situación en la que nos encontramos. Estas son las 4 alternativas que nosotros queríamos proponer, que se están ejecutando en muchas de las empresas del rubro en el que ustedes se encuentran. No podemos perder de vista que estamos alterando las condiciones del trabajo, por tanto el acta es clave, que reunirse con los trabajadores, explicarles la situación en que se encuentran es también muy importante. Se van a sorprender positivamente de la reacción de los trabajadores, porque ya me lo han dicho algunos empleadores que nosotros asesoramos legalmente, de la disposición que tienen los trabajadores de cooperar con la empresa para resolver o tratar de resolver la crisis en la que las empresas turísticas se encuentran. Lo otro es que las medidas dependerán de la situación en que se encuentre su empresa. No recomendamos ninguna en especial. Dijimos que la reprogramación de vacaciones es probablemente la que menos afecta a los trabajadores. Entonces, la medida que usted vaya a tomar dependerá de la situación de su empresa y de lo que los trabajadores estén dispuestos a aportar. Y recuerde que ustedes han hecho una inversión en entrenamiento de sus trabajadores y que por lo tanto hay un valor ahí que no debe perderse, pues además que en esta situación en la que nos encontramos, pues dejar a alguien sin su puesto de trabajo en estos momentos, pues es una situación muy, muy, muy complicada. Con esto nosotros terminamos la exposición y quedamos pues atentos a cualquier pregunta que puedan tener. Entonces te devuelvo la palabra, Lucy. Vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Ya tengo acá algunas preguntas, te las voy a ir haciendo de parte de los participantes para que de una en una para que las vayas respondiendo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, la primera es, ¿existe diferencia entre comisión mixta y comisión bipartita? ¿Cuál es la diferencia? Y si no hay, pues esto relacionada a la misma pregunta, si no hay comisión mixta, ¿recomiendas crearla? ¿Y cuál es el procedimiento para crearla? La comisión mixta debe de existir. Entonces, disculpen un momento, estoy tratando de quitar. Debe existir y siempre se recomienda formarla. La formación de la comisión mixta es bastante sencilla. Hay que levantar un acta y los trabajadores tienen que indicar quiénes son los representantes pues que van a formar parte de la comisión. Ok, tu recomendación es que se cree si no la tiene. Y en cuanto a la diferencia, para propósitos de lo que estamos hablando, es lo mismo. Es lo mismo. Lo importante aquí es que entendamos que tiene que haber representación de los trabajadores. Yo recomiendo más que estén todos los trabajadores involucrados, que estén todos los trabajadores presentes en la reunión,
porque sobre todo si van a ser todos afectados. Ok. La siguiente pregunta es, ¿las vacaciones pagadas por adelantado es permitido por las leyes laborales a condición de que se haga un acuerdo entre la empresa y el trabajador? Esa Sí, a sería la ver, pregunta. no existe... las vacaciones es un derecho que tienen los trabajadores. Entonces, y ese derecho se adquiere, se obtiene, después de que haya cumplido 6 meses de trabajo continuo. Entonces, si el trabajador no ha cumplido con este requisito, pues no ha devengado vacaciones todavía. A menos que la relación se termine y en ese caso pues se tendrá que pagar la parte proporcional de las vacaciones, que son 2.5 días de salario por mes trabajado. La ley no prohíbe que se paguen vacaciones adelantadas, y por lo tanto es algo que se puede hacer. Lo que nosotros recomendamos es que si esto se va a hacer, es que se haga igualmente, ¿verdad?, por escrito, que se involucre a los trabajadores que van a recibir este beneficio, porque en realidad es un beneficio, pues estoy recibiendo el pago de unas vacaciones que todavía no he devengado. Entonces, no hay una prohibición en la ley de que se haga. Eh, Obviamente, si el trabajador recibe vacaciones por adelantado y luego por cualquier razón la relación laboral finaliza, pues el empleador no va a poder eh, reclamar ese pago por adelantado hecho al trabajador. La siguiente pregunta es que si no se puede hacer un acuerdo grupal, ¿se puede hacer un acuerdo con cada uno de los trabajadores por aparte? Sí, claro, siempre. Lo importante es tener la evidencia de que el trabajador ha dado su consentimiento para la medida que se va a tomar. Eso es lo más importante, pues, y que ese documento lleve toda la información que hemos hablado, sobre todo el tema de que el consentimiento del trabajador quede plasmado, y el contenido, ¿verdad? La explicación de la situación en la que se encuentra la empresa. Ok, siguiente pregunta es un caso específico de un empresario que tiene un contrato determinado con un colaborador y este contrato terminaba el 5 de mayo, pero él tuvo que sacarlo el 5 de abril por motivos de fuerza mayor. Pregunta que si eso es válido, ya que los contratos determinados supuestamente se tienen que cumplir obligatoriamente. Lucy, discúlpame, no entendí la pregunta. Es un empresario que tenía un contrato con un colaborador que terminaba el 5 de mayo, pero por fuerza mayor él lo tuvo que sacar el 5 de abril. Entonces pregunta que si él está obligado, digamos, según entiendo la pregunta, a pagar en base al contrato hasta su vencimiento, o si lo puede pagar hasta la fecha en que lo sacó, pues, que fue un mes antes. En principio, la crisis que están viviendo las empresas turísticas es una razón clara de fuerza mayor. Y la fuerza mayor, pues, es un beneficio que se recibe en cuanto a las obligaciones. Yo pensaría que no existe obligación de pagar, sería un mes de salario adicional y las prestaciones equivalentes a ese mes. Yo pensaría que no. Obviamente, y esto siempre es muy importante, a mí no me gusta mucho dar mi opinión sobre casos específicos porque uno no sabe qué es lo que el contrato que suscribieron las partes puede decir al respecto. Entonces, pues, yo lo que le recomendaría a esta persona es que consulte con un experto laboral para quedar tranquilo.
Otra empresaria que no le quedó claro, en el caso de la suspensión de contratos, lo del pago de 6 días, si pudieras aclarar eso. Ok. El, el artículo 38 establece que una vez que se suspende el contrato laboral, la única obligación que tiene el empleador es pagar 6 días de salario. O sea, si el trabajador gana X cantidad, eso se divide entre 30 y se multiplica por 6 y eso es lo que se le paga al trabajador. Y ese pago es independientemente del plazo de la suspensión. Un solo Ejemplo, pago. un solo pago. Un ejemplo, hay gente que ha interpretado que si la suspensión es de 2 meses, entonces tiene que pagar 6 días más 6 días. Y no es así. Solamente se pagan 6 días de salario por todo el tiempo que el contrato se encuentre suspendido. Ok, otra pregunta siempre sobre el tema de suspensión. Dice, en el caso de la suspensión, ¿no hay problema que el salario sea menos del mínimo de hotelería? Nosotros no recomendamos que se pague menos del mínimo. El salario mínimo es una decisión de orden público y tiene que cumplirse. En este caso, este empleador lo que está haciendo es exponiéndose a un reclamo en la vía laboral y que tenga que pagar el complemento para llegar al salario mínimo, tanto en el salario como en las prestaciones relacionadas con ese salario. Entonces, no recomendamos nunca que se pague menos del salario mínimo. Si el trabajador está devengando menos del salario mínimo, pues el empleador se encuentra en violación de la ley y el hecho que suspenda o no el contrato no lo releva de esa situación. Siguiente pregunta, dice, sobre la reducción de horario, ¿tiene que ser toda la oficina o puede ser parcial? Lo mismo para la suspensión de contrato y reducción de salario. No, todo puede ser parcial. Todo depende de la situación de la empresa y de qué tipo de empresa es y qué tipo de servicio presta y cuánto personal tiene para cada área. Porque cuando se da digamos, voy a poner un ejemplo de un restaurante o de un hotel, pues normalmente se tiene un personal de limpieza de 12 personas, pero como ahora pues, se está atendiendo solamente el 10% de lo que normalmente llega, pues no necesitamos los 12, pero sí necesitamos 2. Entonces sí se puede suspender el contrato de estos otros 10 trabajadores de manera parcial, pues, igual podría ser que se suspenda a todos los trabajadores que trabajan específicamente en un área, pero que otros trabajadores de otra área no sean suspendidos. Eso depende de las necesidades de la empresa. No hay ninguna disposición que obligue a un número específico, a un porcentaje específico de trabajadores que vayan a ser suspendidos o que su jornada laboral vaya a ser afectada o el ajuste del salario. Lo importante es que se plasme por escrito y que quede claro. Entenderán que en el caso de cuando estas medidas se toman de manera parcial sobre solamente una parte del personal, entenderán ustedes que eso podría, porque también en nuestra experiencia se ha dado el caso y no ha generado ningún malestar de parte de los trabajadores afectados frente a los no afectados o un malestar de los afectados frente al empleador porque interpreten de que hay alguna preferencia por algún grupo de trabajadores, por algún trabajador especial. No hemos visto ese caso nosotros, pero tengan en cuenta que podría darse esa situación en la que un trabajador interprete que a él sí se le está afectando porque el empleador no lo quiere.
Siguiente dice, en el caso de las microempresas, los colaboradores son o familiares o personal que ha trabajado con ellos, pues por lo que son generalmente fieles y entienden muy bien los esfuerzos del empresario hasta donde hemos llegado. Ah, bueno, este era un comentario de una colega empresaria. Siguiente pregunta. Segundo. Bueno, esta es una pregunta para mí, pero dice, ¿hay datos sobre la cantidad de trabajadores del sector que han sido afectados y cuáles de las medidas presentadas son las que más se han utilizado? No, bueno, aquí estamos compartiendo en este webinar las medidas que hay y las que se están recomendando desde Canaturi a través de la asesoría del doctor Corrales. Todavía no tenemos un dato exacto sobre el número de trabajadores. Estamos en este momento justamente trabajando y haciendo una encuesta para poder tener una idea de el número de empleados que han sido afectados en primer lugar a partir de las empresas que han tenido que cerrar y luego a partir de las que están aún abiertas. Es un trabajo que vamos a estar haciendo en estos próximos días, pero no lo tenemos concluido todavía. Otra pregunta. En el caso de los micro que no hacen contratos con sus trabajadores, pero que por fidelidad queremos apoyarlos, ¿qué se sugiere? No estoy claro en qué caso es, el caso de una empresa cerrada. No, de una microempresa que por lo general no hace contratos con el trabajador. Bueno, nosotros siempre recomendamos que exista un contrato. La relación laboral existe aunque no exista un contrato, ¿verdad? Eso está claro en el código. Nosotros siempre recomendamos que haya un contrato porque de esa manera ambas partes están protegidas. Miren, las alternativas que nosotros presentamos hoy es una propuesta de qué se puede hacer para tratar de atravesar esta situación de crisis. Hay otras medidas, obviamente, de ayuda de los empresarios a los trabajadores, pero eso depende mucho de la capacidad económica que tenga el empresario. Pues yo solo llamo la atención al tema de que quedarse sin trabajo en este momento debe de ser casi un problema psicológico, pues, porque va a poner a las personas en una ansiedad increíble, porque ahorita la posibilidad de obtener un nuevo puesto de trabajo en otra empresa es casi nula. Pero eso depende, pues, ¿qué otras medidas se pueden tomar? Depende de la capacidad que tenga el empresario. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, actualmente el INSS está haciendo cobros perjudiciales para imponer los pagos de seguro social. ¿Cómo se debe manejar esa situación si no hay ventas y por tanto ingresos? Ellos no se detendrán en seguir haciendo sus cobros usando las leyes hasta llegar a los juzgados. La mejor recomendación que yo puedo hacer en ese caso es contar con la asesoría legal de un abogado. No sé de cuánto es la deuda, no sé desde hace cuánto tiempo es la deuda, no sé la razón por la cual no se enteraron las cotizaciones al INSS, por lo tanto es muy poco lo que yo puedo aportar. Entonces mi mejor recomendación es que se asesore legalmente. Y obviamente pues que busque un acuerdo, ¿no? Porque eso le va a evitar gastos mayores. Ok, aquí otra dice, ¿es legal deducir de la liquidación en caso de que existan vacaciones adelantadas? Como la ley no indica nada al respecto, lo que esa situación crea es una duda. ¿Se puede o no se puede? Las autoridades laborales, por su obligación legal, están orientadas
a tomar la decisión que mejor, que más le beneficia al trabajador. Entonces, sin conocer qué dirían las autoridades laborales, yo pensaría que ellos indicarían que eso no es legal. Ok, otra pregunta acá dice, ¿en esta situación podemos sobregirar las vacaciones tomadas del personal? Entendiendo sobregirar las vacaciones como dar vacaciones adelantadas, ya lo hablamos, ¿no? Si se puede, no es ilegal, no se está violando la ley por hacer eso. Se corre el riesgo de que si por alguna razón la relación laboral finaliza entre este trabajador o este grupo de trabajadores con el empleador, hay muy pocas posibilidades de que ese dinero se pueda recobrar, pero sí se puede. Ok, ¿por qué la opción de liquidación optada por una gran cadena no la tomó dentro de las recomendaciones, considerando que nuestros negocios tienen mucho más desventajas que los grandes, pues? Supongo. Nosotros no optamos por proponer la liquidación de trabajadores por lo que decíamos al inicio de la presentación. Uno de los objetivos de esta propuesta es no descapitalizar la empresa. En el rubro de turismo, lo que nosotros, en mi experiencia, pues lo que nosotros hemos encontrado es que hay muchos trabajadores que han laborado por mucho tiempo con el empleador. Entonces, liquidar a los trabajadores significa tener que desembolsar una cantidad de dinero importante. Y eso lo que lleva es a la descapitalización del empresario. Por eso es que nosotros no planteamos la liquidación de trabajadores como una opción. Si habrá casos, y nosotros hemos asesorado a clientes en esos casos en los que sí hay que tomar la decisión de terminar la relación laboral con algunos trabajadores y sí, y en ese caso sí hay que proceder y hay que pagar la liquidación, pues, pero la razón principal por la cual nosotros no propusimos esta alternativa es por que queremos proteger el capital del empresario. Ok, la siguiente, si se establece en el acuerdo una suspensión de 2 meses y si al final de estos 2 meses la situación sigue igual, ¿se puede prorrogar o qué se puede hacer? Perfectamente, habría que en ese momento hacer otra acta con los mismos requisitos y establecer que la situación continúa siendo la misma. Como en este caso estamos suspendiendo nuevamente los contratos, entonces habrá que pagar esos 6 días nuevamente. Pero sí, pues sí, siempre se puede. Ok, si un trabajador no acepta la suspensión del contrato y renuncia, ¿se acepta su renuncia y se le pagan todas sus prestaciones? Sí, si el trabajador renuncia, no hay otra alternativa que pagar su liquidación, que no es el caso, ¿verdad? Yo, como les repito, en la experiencia que nosotros hemos tenido, no he encontrado un trabajador que haya dicho, no, yo prefiero que me liquiden. Pues los trabajadores son inteligentes y entienden de que ahorita el mercado laboral no está como para perder el puesto de trabajo que uno tiene. Pero sí, si se da el caso, no hay otra alternativa, hay que pagar la liquidación. Y recuerden que tienen 10 días para pagarlo. En la alternativa 3 se reduce la jornada, pero se habla de reducción de ingreso, pero no de salario. ¿Cuál es el efecto para la empresa y el trabajador? Ok, si el trabajador trabaja 48 horas a la semana y devenga en este momento el 100% de su salario, ¿verdad? Si nosotros vamos a reducir esa jornada laboral a la mitad, en el ejemplo que utilizábamos, pues el trabajador va a recibir el 50% menos de su salario porque está trabajando solamente la mitad. Entonces solo va a recibir la mitad de su salario. Y en el caso del empleador, solo va a pagar la mitad porque el trabajador solo laboró la mitad. Entonces, el empleador
está, digamos, ahorrando o no está erogando ese otro 50% del salario del trabajador. Durante la suspensión, ¿cómo queda el tiempo de vacaciones y la liquidación si es que se cancela el contrato? ¿Hasta por cuánto tiempo se puede suspender? No hay ningún plazo específico como límite para la suspensión. Nosotros entendemos que el Ministerio del Trabajo, cuando autoriza las suspensiones, no lo hace por más de 2 meses, pero no porque exista alguna disposición legal que establezca ese mínimo, sino porque eso es lo que ellos entienden como el máximo que un contrato puede suspenderse. Por lo tanto, sí podría ser más tiempo que 2 meses, siempre y cuando sea un acuerdo con los trabajadores. Pero no recuerdo la primera parte de la pregunta, Lucy. Durante la suspensión, ¿cómo queda el tiempo de vacaciones y la liquidación si es que se cancela el contrato? O sea, se acordó Okay. una suspensión, pero... Ajá. Sobre eso, lo que entiendo yo que se está preguntando es que, qué pasa con los beneficios laborales, con antigüedad, 13º mes, etc. La interpretación que nosotros hacemos es que suspendido el contrato laboral, se suspenden todas las obligaciones y todos los derechos. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo no lo interpreta de esa manera. Interpreta que en el caso de las vacaciones, que como el código lo dice claramente, que se devengan hasta después de 6 meses de efectivo trabajo, el tiempo de la suspensión no corre para la acumulación de las vacaciones, pero que en el caso de creo que de la antigüedad y del 13º mes, sí. No sé esa interpretación, cómo la saca el ministerio. Me imagino que está relacionado con el tema del principio indubio pro operario, que hay una duda y que por lo tanto se beneficia al trabajador. Nosotros entendemos de que no es así. Si el contrato está suspendido, pues están suspendidas todas las obligaciones y todos los derechos. Okay. Aquí hay otro comentario, dice, pero ¿cómo alegar la fuerza mayor si las autoridades no han decretado esta situación oficialmente? ¿Se puede alegar de esa manera la fuerza mayor? Sí, a ver, la fuerza mayor, la legislación nicaragüense no establece claramente, o sea, uno no va a encontrar en ninguna ley una descripción o una definición de lo que es fuerza mayor. Generalmente se reconoce como la fuerza mayor es aquel evento que está, que no es previsible o que aún siendo previsible está completamente fuera del control del obligado. Si esa situación se da, un evento fuera del control y que me impide cumplir mis obligaciones, yo estoy frente a una situación de fuerza mayor. Y no tiene que ser declarada por el gobierno o por ninguna autoridad para que exista. Cuando sucede esto, se da una situación de fuerza mayor. Recuerde que la fuerza mayor podría ser algo o sea, no tiene que ser un evento mundial ni un evento nacional. Una situación de fuerza mayor podría ser que yo iba a una audiencia al juzgado y me chocaron en el camino y por lo tanto pues no pude asistir, perdón, a la audiencia porque me llevaron al hospital. Obviamente esa es una situación de fuerza mayor.
Entonces, no necesita de ninguna declaración, de ninguna autoridad, sino que la fuerza mayor se da cuando se da la situación. Simplemente dejó de venir turismo, no hay ingresos, eso es una fuerza mayor. ¿Es así? Así es. Correcto. Aquí otra, ¿se puede bajar el salario a un trabajador siempre y cuando no sea menor al mínimo? Creo que lo contestaste, pero es bueno reafirmarlo en la exposición. Sí, Si sí. se puede, ¿cuál sería el salario para efectos de liquidación? Ya decíamos nosotros que el bajar el salario a un trabajador sin liquidarlo, pues es una alteración a las condiciones de trabajo y por lo tanto no está permitido por la ley. Sin embargo, tomado como una medida temporal, con el consentimiento del trabajador y constando todo eso por escrito, sí se puede bajar el salario. ¿A cuánto? Eso depende de la situación de la empresa y el salario del trabajador. Lo que nosotros recomendamos es no bajar el salario más allá del mínimo, del salario mínimo, porque es una cuestión de orden público. Y lo que recomendamos también es establecer en ese acuerdo en donde el trabajador acepta la reducción de salario, indicar de que en caso de liquidación se cancelaría los beneficios, las prestaciones laborales, conforme su salario anterior, digamos, su salario original, su salario ordinario. Ordinario no es la palabra, su salario anterior. Original, sí. El siguiente. En el caso de la suspensión, se hace el acta y no se pide visto bueno al MITRAP. Para efectos de justificar la falta de pago de prestaciones al INSS, basta y sobra con el acta firmada. Sí, probablemente el INSS no quiera aceptar el pago o la falta de pago y podría alegar de que no existe autorización del Ministerio del Trabajo. Pero lo cierto es que el inciso D del artículo 38 del Código del Trabajo establece que el contrato puede suspenderse sin autorización previa y por lo tanto no se está incumpliendo la ley y por lo tanto no se está incumpliendo ninguna obligación con el Seguro Social. Ok, en caso de reducción de jornada laboral, las prestaciones sociales, léase vacaciones y aguinaldo, ¿se mantienen iguales o se calculan de manera diferente? Me imagino que por el tiempo que dure la reducción de jornada laboral. En estricto derecho, hablemos de las vacaciones, por ejemplo, que el código establece que se devengan después de 6 meses de efectivo trabajo, entendiendo esos 6 meses como 6 meses de semanas de 48 horas. Entonces, si el trabajador ve reducida su jornada en un 50%, pues le debería de tomar ahora el doble para poder devengar esos 6 meses. Sin embargo, nosotros hemos visto que algunos empleadores han llegado al acuerdo con sus trabajadores de que en esos casos no se trataría de esa manera, sino que después de 6 meses calendario de trabajo, aunque fuera con jornada reducida, iban a recibir sus vacaciones. El salario, volvemos a lo mismo, ¿verdad? En una reducción de jornada laboral no hay reducción de salario. Por lo tanto, el salario sigue siendo el mismo lo que hay un menor ingreso del trabajador porque está trabajando menos, pero el salario, el monto del salario, sigue siendo el mismo. Entonces, el trabajador debe recibir sus vacaciones conforme a su salario. ¿Cómo se acumulan vacaciones de empleados trabajando a tiempo reducido? Es exactamente lo que acabo de decir.
La ley lo que dice es que se devenga 15 días de vacaciones después de 6 meses de trabajo continuo. Entonces, hay que hacer el cálculo para un trabajador que trabaja nada más media jornada, hay que hacer el cálculo para llegar hasta esos 6 meses, que en este caso sería, pues sería un año. Si es el 50%, pues necesita trabajar 12 meses para poder devengar las vacaciones. Ok. Creo que hay algunas estoy revisando porque algunas me parece que ya se contestaron. Si la empresa trata de resistir varios meses más, y al final la situación no mejora y se encima a los problemas políticos de las elecciones, y si el empleador llega a un total estado de iliquidez y sin activos, ¿qué pasa? Tendría que declararse en quiebra. Eh, el código de comercio establece una situación que se llama suspensión de pagos, que es cuando no tengo suficiente liquidez para hacerle frente a mis obligaciones, pero sí tengo suficientes bienes, suficientes activos, que si los liquidara podría hacerle frente a mis obligaciones. Entonces, se hace un trámite y el juez ordena una espera, que es un tiempo prudencial para que el empresario trabaje, digamos, y tenga la capacidad de procurarse liquidez y poder hacer frente a sus obligaciones. Si el caso no es ese, o sea, que si el empresario no tiene suficiente liquidez, pero tampoco tiene bienes suficientes para hacerle frente a sus obligaciones, tendrá que declararse en quiebra. En ese caso, la ley es clara y los trabajadores son una de las prioridades a la hora de pagar deudores. En ese momento los trabajadores se convierten en acreedores y ellos tienen prioridad. Pero pues ese ya es un proceso de quiebra, que es un proceso largo. Largo, me imagino. Ok, dice, ¿es posible contratar a una persona por días, 2 o 3 veces a la semana? ¿Qué tipo de contrato sería en este caso? Mire, sí se puede contratar a alguien por día. De hecho, en el rubro turístico se hace mucho. Incluso las grandes empresas lo hacen para eventos especiales, etc. Es algo totalmente legal. Lo que hay que asegurarse es que se pague el salario mínimo. Y cuando digo que se pague el salario mínimo es tomar el salario mínimo para la industria, dividirlo entre 30 y ese es el salario que debe devengar el trabajador. Se tiene que pagar seguro social. El INS, como les decía, hace una interpretación de que el pago no puede ser menor a una semana de trabajo del trabajador, por lo tanto, eso tienen que tomarlo en cuenta a la hora de que vayan a hacer ese tipo de contratación. Aquí hay otra que, aunque algo ya explicaste, pero tal vez la confusión es con lo del salario mínimo. Dice, en caso de reducción de la jornada, ejemplo, su salario es 10.000 Córdoba y trabaja, digamos, las 48 horas. Al reducir jornada a la mitad, le puedo pagar 5.000. No habrá problemas con el INS, ya que declaré solo 5.000 y ese monto es menor al mínimo. No, no porque es un trabajador, en este caso el trabajador se convirtió en un trabajador part-time,
pues que no es un trabajador que trabaja la jornada laboral completa. No debería haber absolutamente ningún problema. Ok. Bueno, a ver. Okay. Estas son todas las preguntas que tenemos. Me han estado preguntando también en el chat si se puede tener la presentación. Creo que sí, Sergio, ¿verdad? Me la podés compartir y los que deseen recibirla, porque bueno, no tengo los correos electrónicos de todos los que están aquí participando, se la voy a hacer llegar a Arturo Cano, quien es el coordinador de los capítulos, para que él a través de los capítulos se las haga llegar al resto. Pero si hay alguien más que quisiera, me pueden mandar su correo electrónico a mi correo, que es presidencia@canatur, rayita en el medio, nicaragua.org. Repito, presidencia@canatur, rayita en el medio, nicaragua.org. Y con gusto se las vamos a estar compartiendo. También pues hemos estado grabando la presentación. Lo que no sé todavía es el mecanismo técnico para poder hacerla llegar, pero voy a consultar aquí con nuestros amigos de COSEP que nos están haciendo el favor de grabar la presentación para ver también cómo la podemos compartir a través de nuestros capítulos territoriales y las asociaciones. Quiero agradecerle al doctor Sergio Corrales una vez más por su valioso tiempo que ha dedicado el día de hoy, estas 2 horas, a compartir con todos nosotros sus conocimientos y su experiencia alrededor de estos temas tan importantes para las empresas. Todo su expertise en este tema. Sergio, muy agradecidos en nombre de Canatur por tu aporte y también agradecida en nombre de todos los participantes que están poniendo aquí también en el chat sus muestras de agradecimiento pues por la posibilidad de haber participado el día de esta mañana en este webinar. Vamos a tratar, ya que estamos en esta situación, en este momento, ¿verdad?, de mucho aislamiento también, de ver la posibilidad de realizar algunos otros seminarios, webinars como este, en algunos otros temas que sean de interés de las empresas, para lo cual también les pido que los que tengan interés en algunos temas particulares me lo hagan llegar también a mi correo para ver de qué manera podemos organizar algunas otras sesiones de trabajo como estas que les puedan ayudar a todos y cada uno de ustedes también a sobrellevar esta situación de crisis y dramática que estamos viviendo como sector. Muchas gracias a todos ustedes también por su participación y bueno, estamos a la orden para continuar desde Canatur sirviendo a los intereses de todos nuestros agremiados, de todas las empresas del sector turístico para también ver cómo de la mejor manera posible en medio de las dificultades que vivimos podemos salir juntos de esta situación y hacerle frente de una mejor manera, para enfrentar pues estas circunstancias y poder sobrellevar y reactivarnos una vez que pase esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos una vez más y esperamos vernos pronto en otra ocasión. Gracias, Sergio. Por nada.